un cordial saludo. En esta oportunidad realizaremos una implementación básica de una red LTE en Sirio Online. Primero que todo nos dirigimos a la herramienta Sirio Online y vamos a la parte en donde se nos plantea entrar a la planificación. Listo, ustedes pueden ingresar con sus licencias o pueden ingresar también registrando un nuevo usuario. En este caso ingreso bajo una licencia como tal. En este caso utilizo en la parte superior derecha el buscador de direcciones para poder identificar una ciudad a la que me quiero trasladar para la planificación respectiva. En este caso he seleccionado la ciudad de Bogotá y en esta ciudad yo puedo moverme en los diferentes sitios del mapa para poder identificar cuál va a ser mi emplazamiento para montar mi red, mi estación, en este caso LTE. Como lo mencionaba al inicio, va a ser una implementación básica para que ustedes tengan como el paso a paso y los elementos necesarios para poder desplegar su red ya con las especificaciones particulares que considere. Pues bien, en este caso lo que voy a hacer es seleccionar un emplazamiento. Listo, voy a seleccionar uno de estos sitios que tenga una elevación importante. Entonces puedo darme cuenta aquí cómo identifico algunos sitios con una elevación mayor. Pues bien, lo primero que hacemos es en la parte superior izquierda crear un nuevo estudio. Para este caso, como vamos a hablar de un servicio de tipo móvil, nos vamos a ubicar aquí donde dice cobertura. Listo. Y en las categorías nosotros seleccionaremos servicio móvil. Como lo hemos mencionado, vamos a utilizar aquí la subcategoría y el servicio LTE. Vamos a darle a aceptar. Cuando ya tengamos esta primera configuración, debemos darle un nombre a nuestro estudio. Nuestro estudio en este caso se llamará estudio LTE. ¿Listo? Es muy importante que pues ustedes pueden aquí configurar desde la banda de frecuencia, los diferentes equipos que van a utilizar, las diferentes antenas. Para este caso en particular vamos a realizar una configuración básica, por eso no profundizaré en cada uno de los detalles de los elementos que conforman la estación, cada uno de sus parámetros. Pues bien, aquí les va a solicitar elegir el extremo o sector donde va a estar ubicada la estación de telefonía. Vamos a dar clic en este más y aquí les recomiendo crear un nuevo sector con valores por defecto para que ustedes ya tengan creado un sector base y a partir del sector base podamos ir identificando los elementos que se requieran para modificarlos dependiendo de las especificaciones que se tengan en la implementación. Pues bien, aquí ustedes pueden agregar la latitud y longitud del sitio donde va a estar la estación base. También podemos utilizar este signo que observamos aquí para poder capturar la latitud y la longitud directamente desde el mapa. Entonces le daremos clic aquí y le daremos clic acá. Cuando le damos clic sobre este sitio, nos damos cuenta que aquí ya nos cargan la latitud y la longitud respectiva. Aquí el sistema, como lo he cargado por defecto, él me ha cargado una antena tipo estándar, me ha cargado una antena que se utiliza para 3G y 4G, una altura de la antena básica, todo esto podemos pues, modificarlo, la orientación, la inclinación mecánica, la inclinación eléctrica, podemos aquí dejar usar la altura de los edificios, manejar la altura con respecto al suelo o a los edificios que vamos a manejar, qué tipo de polarización utilizaremos, en este caso dejaremos con polarización vertical, podemos incluir aquí las pérdidas por alimentador, etcétera. Tenemos aquí también la potencia, aquí se puede modificar dependiendo de lo que se necesite y aquí también tenemos una parte del planificador donde tenemos diferentes parámetros para configurar, ¿sí? Tenemos la configuración de la trama, entonces vamos a mirar si vamos a utilizar TDD
o si no, o si sí lo vamos a configurar, en qué tipo de configuración vamos a manejar nuestra estación. También vamos a mencionar aquí la configuración del ISIC, la eficiencia del ISIC dinámico, los parámetros del enlace de bajada y también los parámetros del enlace ascendente. ¿Listo? Aquí podremos configurar, digamos, en cuanto al enlace de bajada, podemos mirar si es MIMO, si no es MIMO, si es MIMO 2x2, 4x4. Podremos modificar también en el términos de los parámetros del enlace ascendente, el factor de ruido, podemos tener aquí también el incremento de ruido y diferentes elementos que, como les menciono, están para la configuración. En este caso le daré a aplicar y aceptar sin configurar cada uno de ellos, sino teniendo ya una estación base genérica. Pues bien, cuando ustedes ya cargan, digamos, su estación, él les va a decir que ustedes deben generar un área de cálculo. Ustedes vienen aquí al área de cálculo, seleccionan y pueden ubicar una área alrededor de la zona, ¿sí? donde ustedes quieren que se realice el cálculo respectivo. Le damos a aplicar y posteriormente le podemos dar en aceptar. Listo, principalmente aquí lo que hemos hecho es identificar en qué posición estará nuestra estación base y cuál sería nuestra zona de cálculo a partir de unos cálculos predeterminados que hemos cargado de una estación que ya tenía pues una antena en particular, una altura de 30 metros. Todas esas configuraciones obviamente podemos modificarlas en las ventanas que estábamos observando. Cuando nosotros ya hemos configurado este sector, lo que podemos realizar ahora es lo siguiente, sectorizar, digamos, este estudio que tenemos de la estación LTE. Cuando ustedes miran en la parte izquierda y está seleccionado aquí el estudio LTE, que es el nombre del proyecto que tenemos, vamos a poder realizar lo siguiente, darle clic en sectorizar estudio, ¿sí? En la parte izquierda, ¿para qué? Normalmente, digamos, pues las estaciones de telefonía LTE tienen o están, digamos, sectorizadas en un número. Eh, en este caso utilizaremos un tipo de sectorización que es muy común y sería utilizar tres sectores. ¿Sí? Cuando ustedes le colocan que vamos a utilizar tres sectores, ¿qué quiere decir? Que prácticamente a partir de la estación se van a generar tres diferentes sectores desde donde se va a realizar toda la implementación de la cobertura. En este caso, él les carga un azimut del primer sector a 120 grados debido a que estamos manejando 3. Y él le muestra que tenemos un azimut de 120, otro uno de 240 y otro de 0. En este caso aquí podemos identificar las distancias en dirección del azimut, tanto en dirección de 1, de 2, de 3, como nos muestra el parámetro. Vamos a dejarlo igual, vamos a darle a aceptar y aquí se nos han generado los tres sectores, que son los tres recuadros a partir de los tres sectores que se han configurado. Pues bien, aquí ya miramos cómo nuestra antena también tiene ya los tres sectores. Para que se pueda visualizar de esta manera la antena, es muy importante que cuando nosotros estemos aquí en la parte superior izquierda donde dice abrir configuración de usuario, nosotros tengamos seleccionada en la parte de estudios esta opción que dice mostrar iconos sectoriales del visor. Si lo tuviésemos seleccionado arriba, él no les va a mostrar los tres sectores, sino que le mostrará como si fuese una antena omnidireccional y no les especificará visualmente los sectores que están implementando. Entonces, como lo tenemos aquí, él les va a mostrar aquí los tres sectores que hemos configurado. Pues bien, una vez ustedes ya tengan configurados los tres sectores, es importante crear un nuevo proyecto o un nuevo estudio. En la parte superior izquierda vamos a darle clic en la parte de cobertura multitransmisor, ya que nosotros al tener tres sectores ya estamos hablando de múltiples transmisores. Vamos a dejarlo igual, categoría servicio móvil, LTE. Vamos a darle a aceptar y con ello empezaremos a configurar nuestro nuevo estudio multitransmisor. Entonces vamos aquí a colocarle un nombre, vamos a colocarle multitransmisor LTE.
multitransmisor LTE, y vamos a decirle listo. Vamos a importar unas coberturas, o sea, tenemos que crear sobre este nuevo proyecto, vamos a importar los 3 sectores que tenemos anteriormente creados. Entonces vamos a darle aquí en añadir coberturas existentes y aquí te va a decir listo, busquémoslas en qué zona. Entonces ustedes le dan clic aquí y las buscamos dentro de esta zona. Cuando lo realizan, se les va a facilitar a partir de un buscador en donde les va a encontrar las diferentes opciones que tienen en ese sector. Pues bien, aquí están las 3 secciones que nosotros creamos, que se llaman, miren, Estudio LTS1, Estudio LTS2 y Estudio LTS3. Aquí están, Estudio LTS1, Estudio LTS2, Estudio LTS3. Ustedes pueden darle aquí con un control sostenido y con clic. Seleccionan los 3 elementos, acá se les habilita la opción aceptar, le damos clic, esperamos que el sistema lo que haga es cargarlos y aquí los tenemos, miremos, aquí tenemos el estudio 1, el 2 y el 3, perfecto. Ya una vez los tengamos, podemos configurar ciertos elementos que se quieran tener en cuenta, ¿listo? Primero aquí podemos tener los parámetros de capacidad. Aquí se pueden hacer configuraciones de los usuarios móviles, de los usuarios fijos que se tengan. Aquí se pueden crear grupos de diferentes tipos de usuarios que van a utilizar el servicio. Luego tenemos los parámetros de cálculo de la señal, sobre todo ahora cuando miremos el tipo de servidor. Vamos a dejarlo que se identifique el de que tenga mayor señal como el mejor servidor. También parámetros de movilidad. Aquí se van a configurar también los umbrales, ¿sí? Que tenemos. Vamos a dejar toda esta parte igual y vamos a crear aquí un área de cálculo en donde vamos a seleccionar esta área, ¿no? La misma área. Esta va a ser nuestra área de cálculo para el multitransmisor. Y aquí vamos a dejar igual la cartografía, vamos a dejar igual aquí los parámetros de interferencia, sobre todo cuando hay diferentes estaciones que puedan generar cierta interferencia, también podemos aquí importar ese tipo de estudios. Y aquí tenemos nuestros rangos, que van a ser los rangos tanto para RSRP y demás elementos que se tengan en cuenta. Esto lo vamos a dejar igual, vamos a darle a aceptar. Él nos muestra aquí nuestra área de cálculo. Y ahora sí, una vez la tengamos así, vamos a darle en la parte izquierda, tenemos seleccionado nuestro multitransmisor y vamos a seleccionar calcular estudio. En este caso vamos a calcular un estudio que se lo puede calcular tanto en baja resolución, ¿sí? O sea, de manera gratuita, o también si se tiene licencia, un cálculo de alta resolución. En este caso utilizaré un cálculo de alta resolución que ya tiene un costo. Podríamos utilizar el cálculo en baja resolución, como les digo, si ustedes crean una cuenta gratuita y van a realizar un cálculo a baja resolución y no tendrá costo alguno. Entonces en cálculo de alta resolución le daremos clic y aquí podemos seleccionar que se recalculen las coberturas individuales, o sea, cada uno de los sectores, y también que se lance el cálculo después de la validación que se haya tenido con éxito. Aquí le vamos a dar validar y calcular el precio. Él empieza a realizar un precálculo del costo y él les dirá, listo, nosotros tenemos este número de sectores, este sería el costo total y vamos a darle en calcular. Él empieza a realizar el cálculo respectivo y empieza a generar el estudio de cobertura de la estación LTE. Como les comentaba, esta es una guía para que ustedes puedan tener los pasos para realizar el montaje de una estación y puedan hacer un análisis respectivo. Ya cada uno de los elementos que ustedes pues tengan en cuenta en su configuración en particular pues podrá ser configurada para que esta sea una proyección lo más cercana a la realidad y lo más profesional posible. Pues bien, una vez él ya generó el cálculo, podemos observar cómo tenemos nuestra estación LTE y tenemos aquí, pues digamos, el diagrama de cobertura, ¿sí? A partir de una serie de colores que por lo general están entre verde y azul, en donde tenemos que en color verde tenemos pues, una mejor cobertura, ¿sí? Hay menores posibilidades, digamos, de que el servicio tenga una degradación, tenemos una muy buena calidad y tenemos ya en lugares un poco más lejanos, ya como eso se empieza a degradar y empieza a cambiar el color,
dependiendo del nivel de señal que tengamos. Pues bien, en la parte izquierda ustedes pueden observarlo que hay ya una carpeta de color morado, que es la carpeta de resultados. Ustedes lo abren. Aquí tenemos seleccionado para esto la señal RSRP, que va a ser la señal de referencia en recepción, sí, de umbral para poder, digamos, tener acceso al servicio. Aquí podemos mirar cuáles son las franjas. Tenemos como a este nivel de potencia, pues está en color verde, pero cuando el nivel de potencia va disminuyendo, empieza a cambiar en sus tonalidades hasta que luego ya se pierde el nivel de señal. Entonces aquí podemos hacer ese análisis. También ustedes al darle clic aquí pueden darle también aquí leer valor en un punto, ¿sí? Ustedes pueden darle este clic y pueden ir analizando para un punto en particular con un clic en esa cobertura, en esa latitud y longitud, cuál es la cobertura y cuál es el nivel de señal que se tiene. Entonces pueden darse cuenta que cuando yo me empiezo a alejar, entonces el nivel de señal ya empieza a ser mucho menor. Entonces miremos cómo pasamos de 114 dBm, que es mucho menor, a cuando tengo un valor muy cercano acá, digamos, cerca a la estación, que sería de menos 79 dBm, que es un valor superior, mucho mejor en cuanto al nivel de señal, ¿no? Entonces, también podemos hacer un análisis en la parte izquierda, quitamos la selección de señal RSRP y miramos la parte de solapamiento. Entonces aquí nos damos cuenta cómo se empiezan a solapar a partir de los sectores que tenemos, y aquí también nos dice con el diagrama de colores que cuando está, pues no tiene colores porque no hay ningún solapamiento, no hay, digamos, hay transmisores. Cuando está en verde tenemos uno o dos, y cuando ya pasamos por encima de dos ya empezamos a mirar este color como morado, en donde ya miramos que aquí hay un solapamiento de diferentes sectores, transmisores, pues que estamos configurando en este caso. También en la parte izquierda podemos mirar el gráfico de mejor servidor. Este gráfico de mejor servidor me dice que para una ubicación en particular, en la que puedo también leer el valor, digamos, de la potencia en recepción, cuál sería el mejor servidor que yo tendría para un lugar en específico. Como aquí tengo tres sectores, tengo tres colores, y podemos identificar para cada uno de ellos cuál sería el sector pues, más conveniente o el mejor servidor que yo tendría a partir del nivel de señal que tengo en recepción. ¿Listo? Entonces podemos ahí mirar la ubicación. Ya con esto nosotros podemos hacer pues un análisis muy riguroso, en particular de la implementación que estemos realizando. Podemos hacer también un ejemplo en donde nosotros seleccionamos, por ejemplo, la señal RSRP y vamos a darle clic en exportar resultado. Si ustedes le dan clic en exportar resultado, pues él les va a descargar unos archivos donde ustedes pueden mirar esa proyección que hemos realizado, pueden descargar un fichero, ¿sí? Y ese fichero ustedes lo van a poder pues visualizar. En este caso, ustedes descargarían sobre todo es la capa de visualización, ¿listo? Y la pueden descargar en JPG y en PNG. Bueno, pero principalmente, más que descargarlo así, yo lo que les recomiendo es descargar el resultado en formato KMZ. ¿Sí? Acá en la parte izquierda está el formato, ustedes lo descargan. Para eso tienen que tener instalado Google Earth Pro, ¿sí? Google Earth Pro es prácticamente, le dan clic aquí en descargar, es una herramienta que ustedes la pueden instalar en su computador. También está Google Earth, que está en línea, pero yo les recomiendo Google Earth Pro porque tiene la facilidad y mayores prestaciones para la visualización de todos esos elementos topográficos cuando hacemos el despliegue de nuestras redes. Entonces ustedes le dan clic aquí en el KMZ que descargamos y se abrirá Google Earth Pro si lo tienen instalado en su computador, y él automáticamente les hace un viaje al lugar donde implementamos la estación LTE en este caso, y podemos observarla de mejor manera. Entonces podemos acercarnos aquí y podemos mirar con una cercanía en 3D cuál sería, digamos, nuestro diagrama de cobertura, nuestro diagrama de calor a partir del nivel de la señal que tenemos, y este sería nuestro diagrama de RSRP
que nosotros vamos a tener para esta estación LTE en particular. ¿Listo? Entonces miramos cómo cambia de color a partir de cómo se va atenuando, digamos, el nivel de señal de recepción. Entonces, digamos, este tutorial sería como un ejemplo básico, un ejemplo base para que ustedes puedan realizar sobre todo los pasos para implementar una estación LTE en Sirio Online. Muchas gracias por su atención y estaremos próximamente en nuevos videos mirando la configuración al respecto de otros escenarios de planificación.